Dos notas extraje del Centro de Noticias porque me parece importante compartirla con ustedes. La primera de ellas es de un nuevo video grabado días antes del crimen, donde se observa la misma camioneta gris en la que fue raptada la niña Juliana, parqueada a escasos metros de la vivienda de la menor. Las imágenes, que serían prueba de que Rafael Uribe merodeaba desde antes el sector, ya están en poder de las autoridades. Esta imagen es de días antes del crimen de Juliana Zamboni. La camioneta gris en la que se movilizaba Rafael Uribe estaba parqueada en una de las calles del barrio Bosque Calderón, a tan solo 800 metros de la casa de la menor. Comparado el video con las imágenes que se registraron el día del rapto y el de las posteriores pesquisas de las autoridades, se puede notar que se trata del mismo vehículo con las mismas características. Es el carro que el pasado domingo 4 de diciembre se llevó a la niña cuando jugaba en la calle. En estas imágenes que conoció en exclusiva Noticias RCN, el carro permanece parqueado cerca de 1 minuto, pero sería la prueba de que Rafael Uribe sí había estado en anteriores oportunidades merodeando el sector, tal como lo habían denunciado algunos vecinos. El tipo tenía un saco de color beige en lana en la mano izquierda y con él se tapó y prendió el carro y salió volado aquí para abajo. Ellos hablaron de que esa camioneta había venido a ofrecerles dinero. El video está en manos de las autoridades y es pieza clave en la investigación del rapto, abuso y asesinato de Juliana Zamboni. Por otra parte, las nuevas versiones sobre el crimen de Juliana Zamboni mencionan por lo menos 2 edificios más. Uno de ellos, EQ64, donde presuntamente vivía Rafael Uribe Noguera. Los habitantes del vecindario aseguran que lo vieron llegar la mañana del día en que la niña fue raptada. EQ64 es otra de las construcciones de Rafael Uribe Noguera. Está ubicado a tan solo 3 cuadras del edificio donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña Juliana Zamboni. Los vecinos del sector aseguran que ese día vieron llegar a Uribe Noguera. Lo vi subir, sí, los vi subir y venía con tragos, iba muy rápido, después se bajó a toda. Dicen también que se movilizaba la camioneta en la que habría raptado a la pequeña Juliana, pero que no despertó sospechas. 11:30. ¿Se bajó en el edificio? Sí, no, yo después me entré y perdí el contacto total de él. Las investigaciones sobre el caso continúan. Incluso se habla de presencia de agentes expertos internacionales que han ingresado en repetidas ocasiones al edificio, donde encontraron el cuerpo de la menor de 7 años para recoger evidencia y determinar qué pudo pasar en ese sitio, que se encontraba totalmente deshabitado. Quienes sabían que Uribe Noguera había ingresado con la pequeña y si las cámaras de seguridad registraron la agresión. 4:20 minutos en Bogotá, en Colombia, y nos acompaña en esta parte del programa Isabel Cristina Jaramillo. Ella es experta en género en la Universidad de los Andes. Señora Jaramillo, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, muchas gracias. Cuando uno revisa las cifras, señora Jaramillo, y quería comenzar por allí, que han salido a la luz pública a raíz de este abominable crimen en contra de esta menor de edad, uno no puede menos que sorprenderse o impactarse. Por ejemplo, algunas de ellas, cada día 21 niñas de entre 10 y 14 años son agredidas sexualmente. Esa es una de las cifras que tengo en la mano. Cada hora 2 niños llegan a medicina legal por haber sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Y cuando uno ve estas cifras, yo quisiera comenzar preguntándole, bueno, ¿qué pasa en Colombia que se manejan estas cifras? Pues mire, ahí hay varias hipótesis posibles. Una de ellas, una muy importante, es que en realidad los movimientos feministas en Colombia llevan más de 20 años trabajando en mecanismos de contabilización de la violencia de género que sean adecuados. Y en esto somos, digamos, precursores en relación con muchos otros países. Entonces, definitivamente
cuando hay mejores herramientas para medir un determinado delito, herramientas más sofisticadas, pues ese delito aparece con más claridad y se puede volver más claramente parte de la agenda pública. Entonces yo creo que ese es un elemento. Definitivamente otro elemento parece ser, pero yo creo que necesitamos más investigaciones juiciosas sobre eso, ¿sí? Una naturalización de la violencia como forma de resolver conflictos dentro de la sociedad colombiana y en particular una normalización de la violencia hacia los niños y las niñas. Ahora, dos aspectos después de su respuesta. El primero, el que habla de las herramientas, el desarrollo quizás de estudios de este tipo, me lleva a preguntarle, porque igual lo sabemos, quizás no con cifras tan exactas, quizás en algunos países sí, otros no, pero esto es algo presente en la región, es decir, en nuestros países es algo que se nos escapa quizás, pero que está presente. Sí, definitivamente, y es una razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado preocupada en hacerle el seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Hay que recordar que la región latinoamericana es precursora también en generar legislación transnacional para combatir la violencia y la discriminación de las mujeres. Entonces, claro, hay un reconocimiento a nivel regional y hay unos esfuerzos a nivel regionales y la posibilidad de entender ese fenómeno a nivel regional es muy importante. Pero incluso en esas cifras, Colombia aparece como uno de los países con mayores tasas de violencia, comparada con otros países como Argentina o Chile. Hasta donde yo tengo conocimiento, claro, las cifras siempre son imperfectas, son debatibles, etcétera. Sí, son imperfectas, son debatibles, pero nos dan una idea, evidentemente, del entorno y del contexto de los acontecimientos. Señora Jaramillo, ¿por qué este caso es particular? Es decir, ¿por qué acapara la atención y centra sobre él, digamos, el foco y ha permitido que hablemos de todas estas cifras que hemos estado mencionando? Pues mire, yo creo que una razón muy importante es que los grupos de mujeres en Colombia y los grupos defensores de derechos humanos han estado muy alertas en movilizar el tema frente a los medios y en movilizar, digamos, los casos más abrumadores para que no se queden en silencio. Recuerde que esta tendencia inicia con el caso de Rosa Elvira Celi, que no solamente se movilizó en los medios, sino que generó una nueva legislación en Colombia, que es una legislación muy importante y que ahora es la que se quiere abordar para el caso de la menor Zamboni. Hay que tener en cuenta que de los primeros en reaccionar frente a este caso fueron las organizaciones de mujeres que se han fortalecido y han recibido mucho respaldo del Estado para hacer la investigación y denuncia de estos casos. Ahora, lo otro que hace muy particular y diferente este caso, pues es que es un caso que involucra a un extraño que a todas luces parece ser un depredador sexual, no parece ser que este sea el primer caso de violencia, abuso sexual, que involucra también a la élite colombiana, que en estos momentos está atravesando una crisis a raíz de los acuerdos y desacuerdos en relación con los procesos de paz, pero además involucra a una oficina de abogados que ya tuvo unos eventos, digamos, cuestionables en sus actuaciones sobre otro caso. Entonces creo que tenía todos los elementos, el interés de las feministas, sí, el interés de el hecho de que sea, digamos, un depredador sexual, o potencialmente, aparentemente, y que involucre a la élite en un momento de crisis, incluyendo una firma de abogados, digamos, muy importante, pero al mismo tiempo con unas actuaciones dudosas. Señora Jaramillo, hay quien habla, a raíz de todo esto que ha ocurrido, pone nuevamente sobre la mesa la cadena perpetua, la pena de muerte. Hay quien señala que hay legislación suficiente.
Cuando uno ve la edad de este señor, que tiene 30 y pico de años, y estamos hablando de una pena que pueden ser de 40, 41 años, uno dice, bueno, eso es prácticamente una cadena perpetua. En lugar, le pregunto, de estar discutiendo si hay que tener cadena perpetua, más o menos años, digamos, el foco no tendría que estar en reducir la impunidad, que finalmente es lo que de alguna manera promueve que se sigan cometiendo delitos de este tipo. Pues claro, lo que pasa es que cuando hay una discusión muy amplia de cómo utilizar el derecho en estos casos. Entonces, para algunos, lo importante es que haya un castigo ejemplarizante. Y con un solo castigo se espera, o algunos esperan, que se pueda producir un efecto más general entre muchas personas. Otros, por el contrario, acogen la teoría de la que usted habla. Es más eficaz un castigo más certero, así sea una menor intensidad de la pena, pero que, digamos, sea certero, que las personas sepan que va a haber una consecuencia de su conducta. Yo creo que en este caso lo que pasa es que la forma en la que nos han presentado la situación, que es de una situación excepcional, no una situación de la normalidad, sino de la excepcionalidad, pone en crisis el argumento del castigo certero, que es el que usted propone, Idonia, porque porque los depredadores sexuales nos gusta pensar que no están entre nosotros todo el tiempo, ¿sí? Que no todos los hombres, ni la mayoría de los hombres, son unos Rafaeles Uribes. Entonces, como nos gusta pensar eso, pensamos que de pronto la cadena perpetua es una mejor opción. La opción por la que usted se inclina, que es tener un castigo más certero, más adecuado, más constante, es una opción que se adecua más a una visión como la que yo tengo y muchos comparten, muchas feministas comparten, y es que estos son hechos de ocurrencia mucho más normal, es decir, sí. Los padrastros también son depredadores sexuales en serie porque violan a sus hijastras todos los días o todos los meses, ¿sí? Transformando, digamos, la vida de esas niñas para siempre. Entonces, si esos hombres son el 20 o el 30% de la población, entonces probablemente una teoría como la que usted propone, un castigo más eficaz, más certero, va a ser mejor que un castigo muy excepcional. Ahora, la cuestión en todo caso es que si ocurre con tanta frecuencia este hecho, probablemente la sanción de cárcel va a ser una sanción muy poco eficaz para lograr las transformaciones sociales que queremos. Y yo podría alargarme un poco más explicándole cómo funciona el sistema penal y el sistema carcelario y por qué con lo que terminamos son con hombres de 18 a 25 años en la cárcel y no necesariamente con hombres culpables de delitos. Sí. Pero eso de pronto es un poquito más largo. Pero esto es simplemente para decir, yo me inclinaría, digamos, en general, yo favorecería, y creo que la mayoría de las feministas favoreceríamos una hipótesis como la que usted está planteando, una justicia más certera, menos impunidad, penas más cortas. Pero yo entiendo la posición de quienes quieren penas más largas y más drásticas. Le doy 3 razones. La primera razón, hay muchos mecanismos de rebaja de penas. Sí. Muchos. Aunque en este caso se está discutiendo que no puede haber ninguna rebaja de penas precisamente por el tipo de delito y por la forma, digamos, en la que se ha consolidado la legislación frente a los feminicidios, no hay que olvidarse que 60 años suena mucho, pero 60 años se pueden volver rápidamente 15. El caso de uno de los violadores seriales más temidos en la historia colombiana, que es el caso de Garavito, recuerdo que está a punto de salir de prisión. Y en la sociedad colombiana hay un gran temor, porque nadie cree que en realidad la cárcel sirva para rehabilitar a una persona que tiene este tipo de problemas. No hay ninguna evidencia científica de que aquí haya rehabilitación posible. Esa es otra discusión. Entonces creo que las personas que dicen cadena perpetua, pena de muerte, están movilizadas por un miedo muy grande y una incapacidad, digamos, de ver en el futuro mucha esperanza. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ese no es el camino.
No, le iba a decir, es un tema con muchísimas aristas. La interrumpí. No, para nada. La interrumpí yo usted. Es un tema con muchísimas aristas, un tema que imagino va a ser discutido, no en los próximos días, también en las próximas semanas, y habrá que seguir de cerca, por supuesto, el desenvolvimiento de este caso. Yo por ahora quiero agradecerle muchísimo, Isabel Cristina Jaramillo, gracias por estos minutos, por estar con nosotros en un tema que no solo ocupa a Colombia, sino que ha centrado la atención de muchos medios a nivel internacional. Muy buena tarde, Isabel Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy bien.